Vamos a seguir una cheat sheet o una chuleta de una web que tiene indicaciones sobre cómo explotar distintas SQL injection en distintas bases de datos. En concreto he cogido la información sobre MySQL y te dice qué cosas podrías probar, ¿no? Qué parámetros interesantes se pueden probar. Pues, por ejemplo, conocemos ya el punto de inyección, pues podemos meterla ahí, por ejemplo. Quiero saber la versión de la base de datos que se está usando. Pues se está usando MySQL que hemos visto en el error y en concreto la versión 5738. Otra cosa que podemos inyectar es ver el usuario que se está usando. Es el nombre de un método. Bueno, entonces estamos usando el usuario Pentester Lab, que es la web de la que hemos extraído este tutorial. Vale. ¿Qué más podemos ver? Bueno, se pueden intentar inyectar otros parámetros. A nosotros nos interesa conocer cuáles son los nombres de estos parámetros, ¿no? En la sentencia select SQL sabemos que hay 4 columnas que se están obteniendo, pero no sabemos el nombre de esas columnas. Entonces, lo que podemos hacer es pedirle a la propia base de datos, porque la propia base de datos tiene una tabla, ¿vale? Que se llama columns y otra que se llama tables, dentro de una base de datos interna. Es decir, MySQL guarda en esta base de datos, en una que se llama Information Schema, varias tablas, guardando internamente el nombre de los campos y las tablas que usa. ¿Vale? Entonces, eso se podría llegar a explotar. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar hacerlo. Sabemos que queremos hacer una selección. El segundo campo, necesitamos que nos dé el nombre de, por ejemplo, de las tablas que hay dentro de la base de datos. Vamos a empezar con algo sencillo. Y vamos a extraer esa información de una base de datos que se llama Information Schema y en concreto de una tabla interna que se llama Tables. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, pues dentro de esta tabla llamada Tables de la base de datos Information Schema se ha extraído la columna Table Name y ahí aparecen todos los nombres de las tablas que hay ahora mismo en la base de datos de este sitio web, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos algunas son internas a MySQL y otras son propias del sitio web. Pues categories, pictures y también users. Pues me interesa esta de users, ¿no? Vale, pues entonces esta consulta la guardamos en algún lado para no perderla para el futuro. Y según esta chuleta, pues también he usado la tabla llamada tables, pero también hay una llamada columns, según esta chuleta, ¿vale? Entonces, me interesa saber dentro de users qué columnas hay, ¿verdad? Entonces, sería buscar column name, ¿vale? column name de columns. Y bueno, aquí habrá un montón, claro, ¿vale? Habría que filtrar las que nos interesan. Fijaros que aquí hay, por ejemplo, algunas login password que son muy llamativas, ¿verdad? Aquí la idea sería además decirle que no quiero todas, porque a veces, bueno, aquí se puede hacer scroll, pero si el servidor tiene muchísimas columnas, muchísimas tablas, pues esto podría ser interminable. Entonces, en vez de decirle dame todos los nombres de columnas de las que sabes algo, podríamos filtrar, ¿no? Le podemos decir where table
name equals users. El problema de esto, vamos a ver ahora, es que hay que ponerle aquí las comillas y este servidor PHP está configurado de tal forma que las comillas le añade un carácter de escape, ¿vale? Entonces, no podemos usar comillas. Tendríamos que usar, de alguna forma, pasarle un string sin usar un string. Y eso, aunque suene extraño, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, habría que usar un truco de MySQL que es convertir a hexadecimal. No sé si aquí tenemos ese truco en el cheat sheet. Habría que ver. Sí, aquí, si os fijáis, aquí tenemos para evitar las comillas, avoiding quotes, que es justo lo que necesitamos, pues puedes usar, si dijeras quiero seleccionar el string ABC en mayúscula, pues usa estos números. ¿Y por qué estos números? Pues porque son caracteres hexadecimales. 41 hexadecimal es una A mayúscula. 42 hexadecimal es B mayúscula, 43 C mayúscula, etc. Entonces, pues habría que convertir a hexadecimal. Podemos hacer un programita o, bueno, ya que estamos con conexión a internet, podemos usar esta web. Le podemos decir, por ejemplo, quiero convertir users a hexadecimal, ¿vale? Y sin separación, vale, aquí. Entonces podemos volver aquí y en vez de decir users como cadena, digo, fíltrame de la tabla users. Y la tabla users es 0x y el número. Y ahora sí, fijaros, he conseguido inyectar una sentencia SQL bien potente. Voy a guardar para no perderla para el futuro. Donde le estoy diciendo, dame los nombres de las columnas de una tabla que se llama users, ¿vale? Y me dice, hay una ID, login y password. Vale, pues ahora ya sí que necesitaría concatenar aquí, por ejemplo, los nombres de usuario, ¿no? que hay. Entonces, vamos a ver, aquí necesito concatenar, bueno, necesitaría poner o bien el login o bien el password o bien los dos. Lo mejor sería los dos, ¿no? Entonces hay un comando que se llama concat, que le dices quiero concatenar login, luego un espacio en blanco, usando el mismo truco de los strings, le digo 20 es un espacio en blanco, y el password, ¿vale? ¿Y dónde están esos datos? Pues están en la tabla users. Y si no he metido la pata, ahí está. Vale, muy bien. Pues ahora tenemos un nombre de usuario y esto no es el password, ¿vale? De hecho, si vamos a admin y ponemos admin y el password que teníamos ahí, si admin o root, sí, admin, y el password que teníamos ahí no lo pilla porque realmente no es un password lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es el hash. En concreto, esto es un hash MD5. Los hashes MD5 en principio no tienen, MD5 no tiene función inversa, entonces si te pasan un hash, teóricamente no se puede extraer, no se puede saber cuál es el string original que formó este identificador a través de la función MD5. Sin embargo, hay tablas pregeneradas que han aplicado la función MD5 a un montón de strings, ¿vale? A un diccionario de strings. Y han guardado, pues para el password 1234 le corresponde el MD5 patatín. Para el 12345 el otro MD5, etc. Y así con todas las palabras, muchas de las palabras conocidas, o un diccionario enorme. Entonces la idea es, esto lo puedes llegar a buscar, si buscas en Google, pues alguien ha generado la inversa,
valor inverso o ha aplicado la función M5 inversa, que no existe, pero bueno, lo ha hecho por ataque de diccionario, y dice que el hash, este hash corresponde a este string, ¿vale? Bueno, es password en Haxor, en vez de una A, un 4 y en vez de una O, un 0. Y ahora sí, si lo probamos, deberíamos de poder entrar. Eso es. Ya estamos en el panel de administración. Y a partir de aquí tenemos que conseguir ver cómo... Fijaros que aquí parece ser que estamos en el panel de administración para poder añadir nuevas imágenes a una categoría en concreto. ¿Vale? Podemos ver las pictures que hay. Entonces, lo que necesitaríamos ahora sería intentar explotar de alguna forma este panel de administración de tal forma que le pudiéramos subir lo que se conoce con el nombre de shell, un intérprete de comandos. Así que este va a ser el siguiente vídeo.